¿Quieres conocer ahora cómo el banco va a calcular tu cupo para tu tarjeta personal, tu tarjeta de negocios o la tarjeta que vas a solicitar? Bien, ahora tenemos nosotros algunas respuestas. Esta información, por supuesto, me fue brindada por un asesor bancario que se dedica a las tarjetas de crédito y es uno de los aspectos que evalúan. En este caso, solo nos enfocaremos en el cupo, asumiendo que ya te han aprobado la tarjeta. Vamos a calcular cuál va a ser el cupo siempre y cuando sea la primera tarjeta que tienes con ese banco. Si es otra tarjeta adicional, pues va a ser otro cálculo, pero en este caso son para las primeras tarjetas. Entonces, esto te puede servir a ti para que puedas conocer cuál es el posible cupo que te otorguen, ya que esta es una decisión del banco nuevamente. La fórmula entonces es: la capacidad de pago es igual a ingresos disponibles dividido para la sumatoria de la deuda total más los gastos financieros. ¿Qué significa esto? Los ingresos disponibles son aquella cantidad de dinero que te queda después de deducir todos los gastos que tienes que tener para vivir: comida, alimentación, arriendo, todo esto, ¿no? La deuda total se refiere a cuáles son tus otras deudas que puedas tener con otras tarjetas o con otros créditos, o que tengas simplemente incluso en el sector comercial por cualquier situación. Y los gastos financieros se pueden incluir aquellos gastos adicionales que te recomiendo que después del siguiente ejemplo que vas a ver, tú tomes esta fórmula y realices el cálculo según tu realidad. Simplemente retorna al momento donde te compartimos la fórmula y luego puedes hacerlo en casa para conocer un poquito más. Primero entonces vamos a poner el ejemplo de uno de nuestros personajes que gana $450 mensuales, que es un valor cercano al básico en Ecuador. En estos momentos el básico ya está un poco más por encima de este valor. En este caso tiene ingresos por $450, su deuda es de $0 y tiene gastos financieros por $250. En este caso nuestro personaje se llama Juan, gana el básico y tiene un factor de capacidad de pago de 1.8, el cual equivale a $200. El 1.8 significa que tiene una baja probabilidad, un bajo riesgo y que puede realizar un pago considerable respecto al sueldo que ingresa. Si bien en este caso son solo $200, es aproximadamente el 40% de sus ingresos. Entonces 200 de esos dólares podría otorgar mensualmente a cualquier tipo de deuda que se le presente, incluyendo en este caso la tarjeta de crédito. Para evitar justamente que Juan se endeude muchísimo con la tarjeta, se toma este valor que tenemos aquí de forma anual. Ahora, tenemos otro ejemplo también con José, que gana $1000, que gana mucho más del doble de lo que gana Juan, pero que tiene una deuda de $400 y gastos financieros por $500. En este caso, lo que nosotros entendemos es que José tiene una capacidad de pago de 10, es decir, un puntaje súper alto, lo que significa que tiene mayor riesgo y que solamente puede pagar $100. Es decir, que a pesar de que gana el doble de Juan, solamente puede pagar la mitad que Juan está en disponibilidad, solamente puede pagar el 10%. Ahora, ¿cómo vamos a calcular entonces nosotros el porcentaje de endeudamiento? El ejemplo anterior únicamente es para hacer una evaluación rápida de riesgo, no es el cálculo que te van a dar específicamente. Ahora hay que calcular el porcentaje de endeudamiento que estás en este momento, y eso es una fórmula muy sencilla, la cual tienes que dividir la deuda total que tienes sobre los ingresos totales y eso multiplicarlo por 100. Ese dato va a servirle al banco para conocer cuánto del dinero que tú tienes en este momento endeudado puedes destinar a otra deuda nueva. Con el ejemplo que pusimos, Juan, como no tiene deudas, su deuda es 0, obviamente el resultado va a ser de 0 y así que puede pagar $200. Mientras, si nosotros nos vamos a José, su salario es alto, pero su porcentaje de endeudamiento está en el 40%, está en el límite. Tú nunca tendrías que tener más del 40% de tus ingresos netos disponibles para otorgarle a la deuda. Tienes que tratar de llegar máximo a un 30%. Entonces, José está en un porcentaje muy alto, está en el límite. Puede todavía con estas deudas, pero lo recomendable sería bajar ese porcentaje de endeudamiento. Mientras más alto el porcentaje de endeudamiento, aunque ganes más dinero, más riesgo tendrás para el banco. Y en este caso, como lo comentamos nuevamente, José solamente tiene capacidad para pagar $100. ¿Qué calcula el banco a la final? Bien, principalmente lo que nos vamos a encontrar es, por supuesto, la cantidad de dinero que ingresa,
la cantidad de gastos que tienes para poder residir y la cantidad de deuda que tienes disponible en este momento. En base a eso vas a firmar un acuerdo, va a hacer el banco un cálculo y te va a otorgar un cupo que puede ser un cupo bajo o un cupo alto. Para el ejemplo, una persona que gana el básico, en este caso Juan, el cupo sería de $2,000. Su capacidad de pago mensual es de $200. Entonces, en un año podría cubrir estos $2,000, incluso un poco menos, sin ninguna dificultad, a pesar de que solamente gana el básico. Mientras que si nosotros nos vamos a José, que gana el doble de los ingresos, solamente puede calcular un cupo de $1,000 porque en este momento su porcentaje de endeudamiento es alto. El banco siempre hace un análisis profundo de la situación personal de cada uno de sus clientes y puedes tener un gran cupo con el salario básico o tener un cupo muy bajo incluso ganando miles de dólares. Esto porque el cupo depende de cuánto dinero tienes para poder destinar a deudas. Una gran pregunta es cómo se aumenta el cupo de una tarjeta de crédito una vez que te lo han asignado. El primer año es poco probable que te lo aumenten porque el banco recién te está conociendo. Incluso los primeros 6 meses podrían ser una primera evaluación, pero el primer año es determinante para tu uso. Así que lo mejor es darle movimiento. Pero adicionalmente el banco te va a ver con buenos ojos siempre y cuando incrementes tu patrimonio, ya sea la compra de un vehículo nuevo, un vehículo usado también incluso, comprando un inmueble, teniendo mayor disponibilidad, aumentando tus ingresos. De esta forma, el banco verá con buenos ojos que eres un cliente que se preocupa por construir su patrimonio y que sobre todo si obtienes otras deudas que sean de forma más responsable, sin poner en riesgo todavía esta cantidad de ingresos que tienes en este momento, eres un potencial cliente que puede servirle al banco muchísimo y con el que quiere extender su relación. Entonces, para extender su relación crediticia, su relación banco-cliente, te van a ofrecer un aumento de cupo o incluso simplemente te lo van a asignar directamente si tienes un buen manejo de la tarjeta. El segundo factor es usando constantemente la tarjeta de una forma en la cual hagas compras en línea, locales, internacionales, en la que viajes, en la que tengas acceso a diferentes fuentes de financiamiento, pero siempre y cuando pagues el total de tus deudas. Incluso si tienes solamente las suscripciones a plataformas de streaming como Prime, Netflix, entre otras, que te cobran mensualmente y los pagas cada mes sin ningún problema, vas a tener un gran aumento del historial crediticio porque cada mes tu tarjeta de crédito está siendo usada. No necesitas gastar $1,000 cada mes. Claro, sería beneficioso poder hacerlo, pero con que hagas compras, que hagas gastos cada mes, también vas a tener una buena señal con el banco. Muchos piensan que si toman la tarjeta, la guardan y la dejan en el cajón, van a tener una mejor relación con el banco y esto es erróneo porque realmente el banco va a ver que no necesitas esa tarjeta de crédito e incluso te va a disminuir el cupo que tienes disponible. Así que muy importante darle un uso a la tarjeta, pero siempre pagar el total de cada mes. Otra forma también de acceder a esta mejora de una forma más rápida es por supuesto a través de los gastos vehiculares, el pago de matrículas, el pago de mantenimiento, sobre todo si los haces en concesionarias. Vas a tener una mucho mejor imagen ante el banco que si los haces, por ejemplo, en Amazon, en la tienda en línea. Así hagas 1 o 2 al año, el hecho de que estés realizando un mantenimiento, un vehículo, quiere decir que tienes un auto. Entonces, esta información que es compartida por las concesionarias junto con los bancos, además del análisis que ya los bancos están realizando constantemente, va a dar como resultado un aumento de cupo porque es una señal de que tienes un patrimonio y que estás cuidando ese patrimonio, y al cuidar ese patrimonio te ve con muy buenos ojos el banco, ya que considera que eres un buen administrador de los bienes con los que estás manejando y que en posibles deudas que caigas podrías responder con eso. Por supuesto, al banco no le interesa que tú le des un auto, que tú le des la casa, porque los gastos de trámites judiciales son extensos. Realmente lo que le interesa al banco es que cumplas con tu dinero, pero quiere saber que tienes la posibilidad de responder ante las deudas que te surjan. Así que los autos, el pago para los mantenimientos vehiculares también te ayuda muchísimo a aumentar el cupo de tu tarjeta de crédito. Y así finalizamos el segundo módulo donde encontramos el ABC de las tarjetas de crédito.
Recuerda primero, las tarjetas de crédito, si bien hoy en día tienen una función considerablemente útil en todo momento, no son la primera forma de representación crediticia. 2000 años antes de Cristo ya veíamos estas tablillas con escritura cuneiforme que detallaban las deudas, tal como hoy lo hacen las tarjetas y los estados de cuenta. También recuerda que la estrategia es importantísima al momento de definir el uso que le vas a dar a las tarjetas y la constancia que tienes. Y que si bien el objetivo es tener un cupo alto, a partir de este cupo inicial que nos dan, que siempre suele ser bajo, lo ideal es incrementar tu patrimonio y tener una buena estrategia que te permita tener un cupo elevado. No te pierdas el siguiente módulo, que hablaremos de los secretos de las tarjetas de crédito para su buen uso.